Lección 1. Planes para escapadas de fin de semana. Muy bien, Anna. Quería hablar contigo sobre nuestra próxima escapada de fin de semana. Estoy muy emocionada. ¿Estás lista para unos días de relax? Absolutamente, Ion. He estado contando los días. Este viaje es exactamente lo que ambos necesitamos para relajarnos. ¿Qué tienes planeado? Bueno, pensé que podríamos empezar por registrarnos en ese pequeño y pintoresco B&B que reservamos. Escuché que tienen los desayunos caseros más increíbles. Oh, sí, me muero por esas deliciosas comidas caseras. No más cereales triturados ni café para llevar. Exacto, vamos a disfrutar y saborear cada bocado. Entonces pensé que podríamos explorar las rutas de senderismo cercanas y disfrutar de las vistas panorámicas. Perfecto, un poco de ejercicio ligero para abrir el apetito. Y después, podemos disfrutar de un buen almuerzo en la encantadora plaza del pueblo. Definitivamente, escuché que hay una adorable cafetería con un patio al aire libre con vista a la ciudad. Parece el lugar ideal para observar a la gente. Tomar café y observar a la gente de forma ligera, esa es mi idea de una tarde relajante perfecta. Lo mismo aquí. Y por las noches, pensaba que podíamos relajarnos en el B&B, leer un libro junto a la chimenea o jugar algunos juegos de mesa. Oh, juegos de mesa, me apunto. Un poco de competencia amistosa es la manera perfecta de terminar cada día. Siempre y cuando estés listo para perder, claro. Oh, ¿estás listo? He estado practicando mis habilidades de Monopoly. Prepárate para que te quiten los calcetines. Ja, 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 ya lo veremos. Traigo mi mejor juego. Aunque tengo que decirlo, tengo muchas ganas de pasar tiempo de calidad contigo. Yo también, esa es la mejor parte. Sin distracciones, sin horarios, solo reconectándonos y disfrutando de la compañía del otro. Absolutamente. Este fin de semana se trata de dejar atrás el estrés de la vida cotidiana y centrarse en lo que realmente importa. No podría estar más de acuerdo. Ya puedo sentir que la tensión se desvanece con solo pensarlo. Esta va a ser la escapada perfecta. No tengo ninguna duda al respecto. Volveremos sintiéndonos renovados y con las pilas cargadas, listos para afrontar la semana que viene. Definitivamente. Muy bien, me aseguraré de que tenemos todo empacado y listo para salir. Este fin de semana va a ser increíble. Lección 2. Una aventura alocada en la ciudad. Hola Anna, ¿te enteraste del loco desfile que tendrá lugar hoy en el centro? Van a tener globos gigantes y una banda de mariachis en vivo. De ninguna manera, ¿en serio? Eso suena muy divertido. Me encantaría comprobarlo. ¿Planeas ir? Absolutamente. Estoy muy emocionada. Será una gran oportunidad para salir de casa y probar algo nuevo. ¿Qué te parece si lo convertimos en un día? Me apunto. Podemos tomar unos tacos callejeros y explorar todas las pequeñas tiendas y camiones de comida extravagantes. Apuesto a que encontraremos todo tipo de tesoros únicos. Parece un plan. Va a ser una aventura para los libros. Me muero por ver qué tipo de disfraces y actuaciones extravagantes tienen preparados. Yo tampoco. Quién sabe, tal vez incluso nos detengan en el desfile y formemos parte del espectáculo. Esa sería la mejor experiencia.
Ja, 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 estoy listo si tú lo estás. Esta es nuestra oportunidad de dejar brillar a los bichos raros que llevamos dentro. Aceptemos la locura y creemos recuerdos inolvidables. Absolutamente. Me alegro mucho de que hagamos esto juntos. Va a ser un día lleno de risas, buena comida y delicias inesperadas. No se me ocurre una mejor manera de pasar un sábado. Yo tampoco. Muy bien, hagamos esto. Es hora de ponernos el sombrero de fiesta y prepararnos para el día más entretenido de la historia. Lección 3. Un día en la vida de un estudiante universitario. Buenos días. He oído que te inscribiste en la asignatura optativa de escritura creativa. ¿Cómo va todo hasta ahora? Ha sido increíble, Ion. El profesor es tan apasionado y las tareas me empujan a pensar de forma innovadora. Eso es impresionante. Apuesto a que estás inventando historias y poemas realmente únicos. Estoy un poco celoso, sinceramente. Deberías considerar tomarlo también. La clase es sin duda un refrescante cambio de ritmo con respecto a nuestra carga normal de cursos. Tal vez lo haga. Sería bueno flexionar un poco más mis músculos creativos. Entre todas las clases y laboratorios, a veces siento que vivo en un libro de texto. Lo entiendo perfectamente. Es bueno tener una salida para relajarse y explorar tus intereses. Además, los créditos optativos pueden ser útiles. Cierto, cierto. Muy bien, me has convencido. Voy a ver si puedo incluirlo en mi agenda el próximo semestre. Sí, hazlo. Tengo la sensación de que te vas a sorprender de lo mucho que lo disfrutas. No hay nada como la emoción de hacer realidad tus ideas en la página. No puedo esperar, quién sabe. Quizás acabemos en la misma clase. Eso lo haría aún más divertido. Oh, eso sería increíble. Podríamos intercambiar ideas y proporcionar comentarios. Realmente llevaría nuestra escritura al siguiente nivel. Definitivamente. Este es exactamente el tipo de cosas que necesito para ayudar a romper la monotonía de las clases y los exámenes. Gracias por la recomendación. En cualquier momento, John. Siempre me alegra compartir las cosas que me apasionan. Va a ser una experiencia increíble, lo sé. Estoy seguro de que lo será. Está bien, voy a mi próxima clase, pero tendremos que ir a almorzar y me puedes contar más sobre esta asignatura optativa de escritura. Lección 4. Prepararse para el aire libre. Estoy planeando un gran viaje de campamento este fin de semana y tengo que comprar equipo nuevo. ¿Tienes alguna recomendación? Definitivamente, Ion. Soy un ávido excursionista, así que sé un par de cosas sobre el mejor equipo para actividades al aire libre. ¿Qué tipo de cosas estás buscando? Bueno, necesito unas botas de montaña resistentes, una mochila de calidad y quizás algunos otros artículos esenciales. Quiero asegurarme de que estoy completamente preparado para las rutas. Vale, déjame pensar. Para las botas, recomendaría algo con buena tracción y soporte para los tobillos. La línea Merrell Moab es siempre una opción fiable. Merrell, ¿no? Tendré que echarles un vistazo. ¿Y qué hay de las mochilas? ¿Alguna marca por la que confías? Asprey fabrica algunas de las mochilas más cómodas y duraderas del mercado.
Suadmes agosto de 1965 es perfecta para excursiones largas y viajes de acampada. Genial, definitivamente estaré atento a eso. ¿Algo más que deba añadir a mi lista de compras? Veamos. Un buen faro o linterna es crucial para la visibilidad nocturna. Y no olvides un sistema de filtración de agua para mantenerte hidratado durante la ruta. Oh, sí, buena decisión. Definitivamente no quiero quedarme sin agua. Y una linterna frontal sería muy útil para establecer un campamento después del anochecer. Exactamente. Y es posible que también quieras comprar una multiherramienta. Nunca se sabe cuándo es posible que necesite hacer algunas reparaciones sobre la marcha. Multiherramienta, lo tengo. Todo esto es muy útil. Siento que ahora voy a estar totalmente preparado para este viaje. Me alegro de poder darte algunos consejos útiles. El equipo para actividades al aire libre puede ser un poco abrumador, pero tener el equipo adecuado marca la diferencia. Sin duda tengo mucha más confianza en conseguir todo lo que necesito. Ahora solo tengo que averiguar los mejores lugares para comprar todas estas cosas. Bueno, estás de suerte. Hay una increíble tienda de ropa para actividades al aire libre a solo unas cuadras del campus. Tienen una gran selección y un personal muy bien informado. Perfecto, es exactamente lo que esperaba. Muy bien, voy a ir allí después de mi próxima clase. Gracias por las recomendaciones. Lección 5. Explorando el crisol culinario. Hola, he oído que acabas de regresar de ese festival gastronómico internacional en el centro. ¿Cómo estuvo? Fue increíble, Ion. Los sabores y aromas de todo el mundo eran simplemente alucinantes. ¿En serio? Maldita sea, me entristece habérmelo perdido. ¿Cuáles fueron algunos de los platos más destacados que probaste? Bueno, vamos a ver. Empecé con este increíble pad thai de un puesto de comida tailandesa. Los fideos estaban perfectamente cocidos y la salsa tenía el equilibrio justo de agridulce. Pad Thai, ¿no? Eso suena a mi gusto. ¿Qué más probaste? Después de eso, fui a la sección latinoamericana y comí esta increíble empanada de ternera. La masa escamosa y el sabroso relleno eran de otro mundo. Empanadas, buenísimas. Me encanta lo diversa que es la escena gastronómica en estos días. ¿Me recomendarías algo más? Absolutamente. También probé este tikka masala de pollo súper auténtico del pabellón indio. Las especias eran tan vibrantes y la carne tan tierna. Tikka masala, excelente elección. Me entra hambre solo de pensar en todo esto. No te culpo. El festival fue realmente una aventura culinaria. Ojalá hubieras estado allí para experimentarlo conmigo. Yo también, pero definitivamente me aseguraré de marcar mi calendario para el año que viene. Mientras tanto, tal vez puedas darme información sobre los mejores restaurantes internacionales de la ciudad. Lo tienes. Hay un increíble lugar etíope en el centro de la ciudad que sirve el pan injera más delicioso y los guisos de lentejas picantes más deliciosos. Etíope, ¿no? Creo que nunca lo he intentado antes. Suena intrigante. Es una cocina realmente única, pero muy sabrosa.
Y está este lugar mexicano de propiedad familiar que prepara los tacos al pastor más auténticos que hayas probado. Al pastor tacos. Muy bien, oficialmente me tienes con ganas de hacer una gira gastronómica mundial. Tendré que empezar a planificar mis propias aventuras culinarias. Me complace compartir más recomendaciones en cualquier momento, John. Solo dime qué tipo de sabores te apetecen y te indicaré la dirección correcta. Lo haré, gracias Anna. Esto me entusiasma por expandir mi paladar y experimentar nuevas cocinas. Lección 6. Rompiendo las barreras lingüísticas. Buenos días. He oído que has estado ayudando a tu nuevo compañero de trabajo, Esteve, a sentirse más cómodo con su inglés. ¿Cómo va eso? Ha sido una verdadera experiencia de aprendizaje, John. Cuando Esteve empezó, tenía muchas dificultades con el idioma. Oh, ¿sí? ¿A qué tipo de desafíos se enfrentaba exactamente? Bueno, dijo que lo más difícil era encontrar la confianza para iniciar conversaciones. Estaba tan preocupado por cometer errores. Me imagino que debe haber sido duro. Aprender un nuevo idioma de adulto no es tarea fácil. Totalmente. Pero le dije que la única forma de mejorar de verdad es sumergirse y empezar a hablar, aunque a veces te equivoques. Un consejo inteligente. ¿Empezó a abrirse más cuando se dio cuenta de eso? Definitivamente. Una vez que vio que el resto de nosotros estábamos encantados de aclarar las cosas y resolver cualquier malentendido, empezó a salir de su caparazón. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de técnicas has estado usando para ayudarlo a practicar? Intenté hacerlo lo más conversacional e informal posible. Charlaremos sobre nuestros fines de semana, intercambiaremos recomendaciones musicales, ese tipo de cosas. Manteniéndolo ligero y natural. Eso tiene mucho sentido. ¿Ha hecho buenos progresos hasta ahora? Absolutamente. Su comprensión es mucho mejor y tiene mucha más confianza para expresarse. Ha sido muy gratificante verlo. Eso es impresionante. Estoy seguro de que tener un entorno de trabajo propicio también ha marcado una gran diferencia. Seguro. Todos han sido tan pacientes y alentadores. Realmente ayuda mucho cuando aprendes un nuevo idioma de adulto. Sin duda bueno, felicidades por tomar a Esteve bajo tu protección de esa manera. Es genial que tenga a alguien como tú para ayudarlo a atravesar la transición. Oh, gracias, John. Me alegro de poder devolverlo, ¿sabes? Las barreras lingüísticas pueden ser tan aislantes, así que estaré encantado de hacer todo lo que pueda para ayudar. Eso es realmente admirable. Esteve es un tipo afortunado de tenerte de su lado. Avísame si también hay algo que pueda hacer para ayudar. Te lo agradezco, John. Definitivamente los mantendré informados. Mientras tanto, tal vez puedas venir a almorzar con nosotros algún día y conocer mejor a Esteve. Parece un plan. Me encantaría conocerlo y quizás aprender algunos consejos lingüísticos por mi cuenta. Lección 7. Hacer conexiones significativas. Quería preguntar, ¿cómo está ese evento de networking al que fuiste la otra noche? He oído que hubo una concurrencia bastante grande. Hola, John.
La verdad es que fue una gran experiencia. Terminé haciendo nuevas conexiones increíbles. Bonito, bonito. ¿Qué tipo de personas conociste? ¿Algún nuevo contacto interesante? Definitivamente. Charlé con este genial fundador de una startup que está haciendo un trabajo innovador en el sector de la tecnología financiera. Oh, wow, tecnología financiera, ¿no? Esa es una industria de moda en estos días. ¿De qué hablaron ustedes dos? Intercambiamos historias sobre los desafíos de construir un negocio desde cero. Fue muy revelador. Apuesto a que sí. La creación de redes puede ser difícil, pero parece que te esfuerzas mucho. Al principio fue estresante, no voy a mentir. Pero todos eran muy amables y de mente abierta. Eso es impresionante. A veces tienes que superar esa molestia inicial, ¿verdad? Totalmente. Me di cuenta de que la clave es ser tú mismo y estar genuinamente interesado en la otra persona. Seguro. A nadie le gusta sentir que lo están vendiendo o entrevistando, ¿no? Exactamente. Intenté mantener la conversación ligera e informal, ¿sabes? Solo tienes que conocerlos como personas. Un movimiento inteligente. ¿Terminaste intercambiando información de contacto con alguna de las personas nuevas que conociste? Absolutamente. Algunos de ellos, incluido el fundador de la tecnología financiera. Planeamos tomar un café pronto. Bonito, bonito. Sentando las bases para posibles colaboraciones futuras, ¿no? Definitivamente. Incluso si no sale nada formal, siempre es bueno ampliar su red. Sin duda nunca se sabe a dónde pueden llevar esas conexiones en el futuro. Exactamente. Y es genial conocer gente nueva y aprender sobre sus experiencias, ¿sabes? Seguro. La creación de redes puede abrirle los ojos a todo tipo de perspectivas diferentes. Totalmente. Me alegro mucho de haberme esforzado por ir. Fue una experiencia muy valiosa. Bueno, oye, me alegro por ti. Parece que realmente lo has aprovechado al máximo. Gracias, John. Me entusiasma ver qué otras oportunidades podrían surgir de estas nuevas conexiones. Estoy seguro de que muchos lo harán. Tienes un verdadero don para esto de la creación de redes. Oh, eres demasiado amable. Pero agradezco el estímulo. Avísame si alguna vez quieres participar en uno de estos eventos. Definitivamente, estaría de acuerdo con eso. También podría ser una buena oportunidad para salir de mi zona de confort. Absolutamente. Estaré encantado de presentarte. Quién sabe, podrías hacer algunas conexiones valiosas por tu cuenta. Parece un plan. Tendré que encargarme de eso pronto. Mientras tanto, sigue aplastándolo ahí fuera. Lección 8. Afrontar nuevos desafíos. Mañana. He oído que estás emprendiendo un gran proyecto nuevo en el trabajo. ¿Cómo va eso hasta ahora? Hola, John. Sí, ha sido un poco torbellino, sinceramente. El alcance de esto no es broma. Ay, eso parece un desafío.
¿A qué tipo de desafíos te enfrentas? Bueno, para empezar, el cronograma es muy ajustado. Tenemos que hacerlo todo en unos pocos meses. Vaya, eso es intenso. Puedo ver por qué te sientes un poco abrumado. Totalmente. Además de eso, es un área completamente nueva para nuestro equipo. Aprendemos mucho a medida que avanzamos. Ah, ya veo, territorio inexplorado. Eso definitivamente añade una capa extra de complejidad. Definitivamente. Estamos volando por el asiento de nuestros pantalones, ¿sabes? Te escucho. Bueno, ¿hay algo que pueda hacer para aligerar un poco la carga? En realidad, sí. ¿Podrías echar una mano con la parte de investigación de mercado? Por supuesto, estaré encantado de hacerlo. Simplemente dime qué tipo de información estás buscando. Sería increíble, gracias. Te hablaré de los detalles. Cualquier cosa que ayude a sacar adelante este proyecto. Por supuesto, no hay problema en absoluto. Sé que tenéis mucho que hacer ahora mismo. Sí, ha sido un poco difícil, pero estamos decididos a hacerlo funcionar. No lo dudo. Tienes un gran equipo. Estoy seguro de que lo descubrirás. Eso espero. Hacemos todo lo posible para mantener una actitud positiva y concentrada. Esa es la forma de hacerlo. Da un paso a la vez. Lo tienes. Agradezco los ánimos, John. Realmente ayuda cuando las cosas se ponen feas. En cualquier momento. Dime de qué otra manera puedo contribuir, ¿vale? Lo haré, gracias de nuevo. Los mantendré informados sobre el progreso del proyecto. Suena bien, tengo ganas de ver el resultado final. Va a ser fantástico. Espero que sí. Está bien, más vale que vuelva a ello. Hablamos pronto, John. Suena bien, nos vemos más tarde. Buena suerte con todo. Lección 9. Una colaboración prometedora. Hola Anna, quería presentarte una idea. ¿Tienes un minuto? Claro, John, ¿qué pasa? Así que estaba pensando, ¿sabes cómo hemos estado hablando de expandirnos a ese nuevo mercado? Sí, te escucho. Bueno, puede que me haya topado con un socio potencial que podría ayudarnos a afianzarnos allí. Oh, ¿en serio? Eso suena prometedor. Cuéntame más. Bueno, el otro día estaba haciendo contactos y conocí a un tío que dirige una agencia pequeña pero poderosa en esa región. Interesante. ¿En qué tipo de trabajo se especializan? Principalmente marketing digital y creación de contenido. Pero lo peor es que tienen conexiones locales increíbles. Eso definitivamente podría darnos una ventaja. ¿Cómo crees que sería la logística? Estaba pensando en organizar una reunión, conocerlos un poco y ver si existe la posibilidad de colaborar. Suena bastante fácil. Creo que definitivamente deberíamos hacerlo. Exactamente lo que pienso.
Me pondré en contacto con usted para ver si podemos incluir algo en el calendario. Genial, manténme al tanto. Estoy entusiasmado por explorar esta posible asociación. Lo tienes. Tengo un buen presentimiento acerca de este. Yo también siempre es genial cuando se presentan oportunidades como esta. Absolutamente. Muy bien, te avisaré en cuanto tenga noticias de ellos. Suena bien, lo espero con ansias. Gracias por informarme sobre esto. No hay problema en absoluto. Feliz de contribuir en lo que pueda. Se lo agradezco. Este es exactamente el tipo de cosas que necesitamos para mantener nuestro impulso. Definitivamente. Muy bien, voy a ponerme manos a la obra. Nos vemos más tarde. Genial, hablamos pronto. Buena suerte con la divulgación. Lo haré, gracias. Nos vemos por ahí. Lección 10. Racionalización del gobierno. Mañana. ¿Tienes un minuto para darte una idea? Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, ¿sabes cómo hemos estado hablando de problemas con la burocracia gubernamental y el exceso de alcance? Sí, definitivamente es un tema frustrante. Exactamente así que he estado pensando, ¿y si pudiéramos proponer algunas soluciones para simplificar las cosas? Es una idea interesante. ¿En qué tipo de soluciones estaba pensando? Bueno, a mi modo de ver, la clave es tener un gobierno que sea más pequeño y que viva dentro de sus posibilidades. Eso tiene sentido. ¿Y cómo sería eso en la práctica? Estoy pensando en cosas como reducir las agencias redundantes, recortar los gastos innecesarios y potenciar el control local. Vale, puedo ver la lógica ahí. Un enfoque más eficiente y descentralizado. Precisamente. Y la ventaja adicional es que, de hecho, podría permitir al gobierno hacer más con menos. Ese es un punto de vista convincente. Me gusta lo que piensas. ¿Verdad? Incluso podríamos vincularlo al crecimiento económico y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Definitivamente. Un gobierno más pequeño y disciplinado podría liberar recursos para otras prioridades. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Vale la pena explorar más a fondo? Absolutamente. Creo que es un concepto muy sólido. Definitivamente deberíamos profundizar en los detalles. Genial, esperaba que dijeras eso. Empezaré a investigar un poco. Genial, tengo ganas de sumergirme. Podría ser una línea de investigación muy productiva. Yo también está bien, los mantendré informados a medida que avance. Suena bien, espero poder hablar más sobre esto. Del mismo modo. Muy bien, nos vemos más tarde. Lección 11. Abordar los desafíos sociales. Hola Anna, ¿puedes darme tu opinión sobre algo? Claro, John. ¿Qué pasa?
Bueno, últimamente he estado pensando mucho en el estado de nuestra sociedad. Ah, ¿de qué manera? Parece que nos hemos vuelto tan sombríos y desesperados, ¿sabes? Con todo el desempleo y todo eso. Sí, sé lo que quieres decir. Es realmente desalentador. Exactamente, y creo que eso ha alimentado este tipo de desprecio, este cinismo, entre mucha gente. Aje, puedo verlo. Es como si la desesperanza se hubiera apoderado de mí. Totalmente. Así que me preguntaba, ¿qué podemos hacer al respecto? Esa es una gran pregunta. Es un tema complejo, sin duda. ¿Verdad? Quiero decir, no hay una solución fácil, pero tenemos que probar algo. Absolutamente. Quizás empecemos por identificar las causas fundamentales. Buen punto. Creo que el desempleo tiene que ser una parte importante de esto. Definitivamente. Si las personas no pueden encontrar trabajo y mantenerse por sí mismas, eso genera mucha frustración. Exactamente, e imagino que esa sensación de desesperación también conduce a una mayor división social. Absolutamente. Cuando los tiempos son difíciles, las personas tienden a volverse unas contra otras. Uf, es solo un círculo vicioso, ¿no? Desempleo, resentimiento, más problemas. Definitivamente. Pero tal vez eso signifique que tenemos que atacarlo desde varios ángulos. ¿Cómo qué? ¿En qué tipo de soluciones estás pensando? Bueno, programas de creación de empleo, capacitación profesional, tal vez incluso reevaluación de nuestra red de seguridad social. Esas son algunas ideas interesantes. Tengo que ser creativo, eso es seguro. Absolutamente. No podemos ampliamente aceptar el status quo. Tenemos que estar dispuestos a probar cosas nuevas. Me gusta tu forma de pensar. Este es el tipo de debate productivo que necesitamos más. Lección 12. Discutir el clima. Mañana. ¿Te diste cuenta de que había dejado de llover? Hola, John, sí, lo hice. Estuvo lloviendo a cántaros durante un rato. Háblame de ello. Mis zapatos están demasiado mojados por haber pasado por todo eso. Oh, eso no está bien. Sin embargo, parece que la tormenta ha pasado. Definitivamente. El cielo se ha despejado muy bien. Aje, ahora hace un hermoso día ahí fuera. ¿Sabes? De hecho me di cuenta de que la lluvia había dejado de llover hace un rato. El suelo ya está empezando a secarse. Oh, ¿en serio? Debo haber estado un poco preocupada por no darme cuenta de eso. No te preocupes, sucede. Es fácil dejarse llevar por las cosas, especialmente con este clima. ¿No es esa la verdad? Me alegro de que el aguacero no haya durado demasiado. Lo mismo aquí. Una lluvia breve es una cosa, pero una tormenta en toda regla es otra. Absolutamente. Me preocupaba que pudiéramos pasarnos un buen rato allí. Sí, yo también. Pero parece que la madre naturaleza se apiadó de nosotros. Ja,
Ja, ja, sí. Aceptaremos el indulto mientras podamos conseguirlo. Tienes razón en eso. Nunca se sabe cuándo llegará la próxima tormenta. ¿No es esa la verdad? Hay que disfrutar del buen tiempo mientras dure. Acordado. Oye, ¿quieres ir a dar un paseo ahora que ha dejado de llover? Suena perfecto. Muéstrame el camino, amigo mío. Lo tienes. Aprovechemos al máximo esta hermosa tarde. Lección 13. Deportes en Canadá. Dime, ¿sabías que Canadá tiene un sistema deportivo bastante complejo? Fascinante, Ion. No estaba al tanto de eso. Cuéntame más. Bueno, desde la época de Hanlen, Canadá ha desarrollado una intrincada red de organizaciones deportivas de aficionados y ligas profesionales. Vaya, eso es muy interesante. Sabía que les gustaba mucho el hockey, pero no sabía el alcance de su infraestructura deportiva. Absolutamente. Tienen de todo, desde programas comunitarios de base hasta equipos nacionales de élite en una amplia variedad de disciplinas. Eso es impresionante. Me imagino que se necesita mucha coordinación para gestionar todos esos niveles y organizaciones diferentes. Tienes razón en eso. Es una máquina bien engrasada, pero estoy seguro de que no es tarea fácil hacer que todo funcione sin problemas. Me lo puedo imaginar. Los deportes parecen ser una parte importante de la identidad canadiense. ¿Es eso exacto? Definitivamente. Se enorgullecen de sus logros atléticos, tanto a nivel amateur como profesional. Eso es muy guay. Me encantaría obtener más información sobre algunas de las ligas y organizaciones deportivas específicas que tienen allí. Bueno, la NHL es probablemente la más conocida, pero también tienen la CFL para el fútbol canadiense, la NLL para el lacrosse y un montón de ligas regionales y provinciales. Fascinante. No sabía que el lacrosse fuera tan importante en Canadá. Eso está muy bien. Oh, sí, es prácticamente un pasatiempo nacional. La historia y la tradición del lacrosse en Canadá son bastante notables. Tendré que investigar más sobre eso. Siempre es interesante descubrir nuevos deportes y culturas deportivas. Absolutamente. Definitivamente vale la pena explorar el panorama deportivo de Canadá. Allí hay mucha historia y pasión fascinantes. Tengo ganas de sumergirme. Gracias por la presentación, Ion. Esto ha sido muy informativo. Es un placer. Siempre estoy feliz de compartir mis conocimientos sobre deportes y cultura. Disfruta de tu investigación. Lección 14. Reclutar a los mejores talentos. Mañana. ¿Has pensado mucho en cómo las empresas atraen a los mejores talentos hoy en día? Sabes, he sentido curiosidad por eso, Ion. Por lo que he visto, las redes sociales parecen jugar un papel importante. Absolutamente. El panorama digital ha transformado realmente el juego de la contratación. Los anuncios segmentados y las campañas sociales son enormes. Eso tiene sentido. Me imagino que es una forma eficaz de llegar a un amplio grupo de candidatos cualificados. Definitivamente.
Y los datos y los análisis que lo respaldan permiten a las empresas centrar sus esfuerzos con precisión. Interesante. Así que realmente pueden centrarse en la demografía y las habilidades adecuadas, ¿no? Exactamente, está muy lejos de los viejos tiempos en los que solo se publicaban ofertas de trabajo en el periódico. Puedo ver cómo eso daría a las empresas una gran ventaja a la hora de encontrar a las mejores personas. Totalmente. Y no se trata solo de anuncios. También es crucial que la marca tenga una fuerte presencia en las redes sociales. Es un buen argumento. Mostrar la cultura y los valores de la empresa puede ser un verdadero atractivo para los mejores talentos. Absolutamente. Hoy en día, los candidatos quieren ver esa alineación con sus propios principios y objetivos. Tiene sentido. No se trata solo de la descripción del puesto, sino de todo el paquete que ofrece el empleador. Lo tienes. Es un enfoque holístico y múltiple para realmente destacar y atraer a ese talento de primera categoría. Cosas fascinantes. Me imagino que la competencia por los mejores candidatos debe ser feroz. Apuesto a que sí. Las empresas tienen que mantenerse a la vanguardia de las tácticas de contratación para obtener esa ventaja competitiva. Puedo ver por qué. Hay mucho en juego cuando se trata de formar un equipo de talla mundial. Absolutamente. El talento adecuado puede marcar la diferencia a la hora de impulsar una empresa. Me alegro mucho de que hayamos hablado de esto, John. Me ha hecho ver lo dinámico que se ha vuelto el panorama de la contratación. Feliz de compartir. Es un campo fascinante y que está en constante evolución. Hay mucho que vigilar. Lección 15. La voz de un ángel en Cardiff. Oye, ¿has oído hablar de esa cantante que grabó un álbum completo en solo 5 días en Cardiff? ¿Te refieres al que tiene la voz angelical? Estoy intrigado, cuéntame más. Aparentemente, reservó tiempo de estudio en Gales y grabó todas las canciones en cuestión de días. Vaya, eso es una locura. No puedo ni imaginarme tener ese tipo de destreza vocal y resistencia. Lo sé, ¿verdad? Deben haber sido sesiones de grabación intensas e ininterrumpidas. Absolutamente. El enfoque y la disciplina necesarios para lograrlo son simplemente alucinantes. Totalmente. Y pensar que lo hizo en Cardiff, Gales de todos los lugares. Eso es lo que lo hace aún más destacable. No es el típico centro de música, ¿sabes? Exactamente, pero supongo que quería alejarse del ruido y las distracciones para sumergirse por completo. Un movimiento inteligente. A veces necesitas escapar del caos para dejar que la creatividad fluya de verdad. Definitivamente. Y el resultado final debe haber sido algo especial, dada la rapidez de entrega. Solo puedo imaginarlo. Un álbum lleno de canciones, todas grabadas en tan poco tiempo. Sí, tengo mucha curiosidad por oírlo. Apuesto a que la emoción y la energía en estado puro fluyen a raudales. Tendré que buscarlo. Parece el tipo de álbum que podría convertirse en un clásico instantáneo. Sin duda capturar ese tipo de relámpagos en una botella es realmente una hazaña poco común.
Absolutamente. Gracias a ella por haberlo logrado en Cardiff más que en todos los lugares. Eso es jodidamente genial. Tú lo has dicho. Definitivamente pone a Gales en el mapa como un destino de grabación de primer nivel. Ja, no es broma. Tal vez deberíamos reservar un viaje allí y ver si podemos canalizar a las superestrellas vocales que llevamos dentro. Me apunto. Podría ser el comienzo de nuestras grandes carreras musicales. O al menos una pequeña aventura divertida. Lección 16. Escrutinios de seguridad. Dime, ¿te has dado cuenta de lo poco que parece importarle la seguridad de los productos hoy en día a la gente? Sabes, ese es un punto muy bueno. Parece que los problemas de seguridad suelen pasar a un segundo plano, incluso con compras importantes. Exactamente, todo el mundo está tan concentrado en el resultado final y en conseguir la oferta más barata, que rara vez se fijan en la letra pequeña. Absolutamente. Es casi como si la seguridad se hubiera convertido en una idea de último momento en nuestra sociedad hiperconsumista. No podría estar más de acuerdo. La gente está tan ansiosa por tener el último aparato o artilugio que no se molesta en comprobar si es realmente seguro. Y eso es especialmente cierto hoy en día, cuando todo el mundo busca ahorrar dinero rápido. Sí, la conveniencia y la asequibilidad a menudo anulan cualquier escrutinio real de los riesgos potenciales. Es una pena, de verdad. Deberíamos ser más diligentes a la hora de hacer que las empresas rindan cuentas por la seguridad de los productos. Totalmente. Pero parece que la mayoría de los consumidores simplemente no tienen el tiempo ni la energía para profundizar en esos detalles. Ese es el problema. Se ha convertido en este círculo vicioso de priorizar la velocidad y el costo por encima de una evaluación exhaustiva. En el clavo. Y las empresas lo saben, por lo que pueden salirse con la suya tomando atajos en materia de seguridad. Uf, es tan frustrante. Deberíamos exigir estándares más altos, no recompensar las prácticas turbias. No podría estar más de acuerdo. Pero intenta convencer al comprador promedio de eso cuando solo está tratando de obtener la mejor oferta. Lo sé, es una batalla difícil. Pero alguien tiene que empezar a mantener a estas empresas de pie contra el fuego por motivos de seguridad. Definitivamente. Necesitamos un cambio cultural importante en la forma en que abordamos las compras y prioridades de los consumidores. Absolutamente. Hará falta un esfuerzo concertado para lograr que la gente piense primero de manera crítica sobre la seguridad. Seguro. Pero bueno, tal vez podamos empezar por estar más atentos nosotros mismos, ¿sabes? Da el ejemplo. Me gusta esa idea. Pequeños pasos en la dirección correcta pueden ser de gran ayuda. Cuenta conmigo. Impresionante. Brindemos por ser los consumidores preocupados por la seguridad que desearíamos que fueran todos. Lección 17. Delicias indulgentes. Por supuesto, no pude resistirme a tener segundos. ¿Qué te pareció la música de esa fiesta? La música era fantástica. Estuve bailando en la pista de baile toda la noche. ¿Disfrutaste la comida tanto como a mí? Oh, definitivamente lo hice. Ese postre era de otro mundo. No pude evitar comer una ración extra. Lo sé, ¿verdad? Era tan rico y decadente, que solo quería volver por más.
Culpable de los cargos. Puede que haya exagerado un poco, pero fue muy difícil detenerlo. Oye, aquí no hay ningún juicio. A veces solo tienes que darte un capricho y no preocuparte por las consecuencias. Exactamente. La vida es demasiado corta para ser siempre tan estricto y disciplinado, ¿sabes? Absolutamente. Trabajamos duro, deberíamos poder soltarnos y darnos un capricho de vez en cuando. No podría estar más de acuerdo. Esos pequeños momentos de indulgencia pura y sin complejos son los mejores. De verdad que lo son. La comida, la música, la compañía, todo se combinó a la perfección. De verdad que lo hizo. Ya estoy deseando que llegue la próxima oportunidad de desahogarme así. Lo mismo aquí. Definitivamente deberíamos estar atentos a más eventos como ese. Definitivamente. Pronto volveré a dar rienda suelta al fiestero que llevo dentro. Ja, 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 me aseguraré de llevar mis zapatos de baile la próxima vez. Sin contenerse. Ya lo sabes. Vamos a pasarlo de maravilla, al diablo con las calorías y las consecuencias. Amén por eso. A veces solo tienes que dejar la precaución por el viento y divertirte un poco. Yo no lo podría haber dicho mejor. La vida es corta. Come el pastel, baila toda la noche, vive un poco. Lección 18. La vida en el norte. Nunavut está en el norte, por lo que la vida es muy diferente allí. ¿Qué sabes de las personas que viven en esa región? Por lo que he oído, la gente de Nunavut tiene un estilo de vida fascinante y único. Están muy conectados con la tierra y la cultura tradicional inuit. Absolutamente. El duro entorno ártico realmente da forma a todo lo relacionado con su vida diaria y sus tradiciones. Exactamente, cosas como cazar, pescar y depender de los recursos naturales son esenciales para sobrevivir allí arriba. Definitivamente. Y las comunidades están muy unidas y se apoyan unas a otras, ¿verdad? Definitivamente. Parece que un verdadero sentido de comunidad e interdependencia es crucial en esas remotas ciudades del norte. Sí, no tienes las mismas comodidades y servicios que damos por sentadas aquí. Absolutamente. Algo tan simple como comprar alimentos o acceder a la atención médica debe ser un desafío completamente diferente. Exactamente, pero la gente parece tener tanta resiliencia e ingenio para adaptarse a esas condiciones. Definitivamente. Sus conocimientos y habilidades tradicionales son impresionantes, como andar en trineos tirados por perros y construir iglús. Absolutamente. Es una forma de vida muy diferente al ajetreo y el bullicio de aquí en el sur. Definitivamente. Me encantaría visitarlo algún día y sumergirme en esa cultura nórdica única. Yo también sería fascinante ver cómo viven y prosperan en un entorno tan duro y remoto. Definitivamente. Hay mucho que aprender de su conexión con la tierra y las formas de vida tradicionales. Absolutamente. Es un verdadero testimonio del espíritu humano y de nuestra capacidad para adaptarnos a nuestro entorno.